La batalla de Alcoraz y el milagro de San Jorge. La historia antigua nos dice lo siguiente. El rey don Sancho Ramírez murió en 1094 ante los muros de Huesca, ciudad que sitiaba, y su hijo y sucesor, Pedro I, continuó el asedio con gran empeño porque así lo había jurado ante su padre, moribundo, y porque importaba mucho al naciente reino de Aragón conquistar el pueblo más importante entre las riberas del Ebro y los Pirineos. El rey moro de Huesca, Abderramán, pidió socorro a los demás reyes musulmanes y aun a príncipes cristianos rivales del aragonés, y en Zaragoza y Castilla se organizaron numerosas huestes. En aquella capital se reunieron, y al ponerse en marcha ocupaban desde el arrabal de Zaragoza hasta la villa de Zuera, o sea una distancia de más de 4 leguas. Era tal la superioridad del ejército que iba a socorrer a Huesca respecto del aragonés que la sitiaba, que hay escritor que dice que por cada soldado del rey don Pedro tenía más de 20 el rey de Zaragoza. El conde don García de Cabra, que mandaba las tropas castellanas, escribió a don Pedro para aconsejarle que desistiera de su propósito y levantara el sitio, pues era empresa por demás aventurada hacer frente al poderoso ejército que contra él venía. No aceptó el consejo ni se intimidó el aragonés, antes al contrario, se preparó resueltamente para el combate. Dividió el ejército en 3 partes, la vanguardia, cuyo mando encomendó al infante don Alfonso, el centro, a las órdenes de don Briocalla, tercero de la ilustre familia de los Luna, y la retaguardia, mandada por el mismo rey, pues ofrecía el mayor peligro si, como era de presumir, salían los sitiados a proteger a sus aliados. Vinieron a aumentar las fuerzas cristianas 300 montañeses acaudillados por Fortún de Lizana, que traía consigo 10 cargas de mazas para que con ellas lucharan los suyos. Al tener noticia de la aproximación del enemigo, don Pedro, desde el Real, situado en el Puello de Sancho, salió a esperarlo al camino de Zaragoza, y en un inmenso llano, llamado Alcoraz, que está hacia la parte meridional de Huesca, desplegó don Alfonso su caballería y atacó audazmente a los moros, causando la mayor confusión en ellos. Pero acudieron nuevos escuadrones musulmanes. Adelantaron también el centro y retaguardia aragoneses, y se generalizó la batalla. Los maceros de Fortún hacían prodigios de valor y magullaban ferozmente a sus contrarios, una y otra vez intentaban los sitiados salir de la ciudad, siempre rechazados por los soldados de don Pedro, y cuando más arreciaba el combate y el extenso campo estaba cubierto de cadáveres y tinto en sangre, apareció, según piadosa tradición, un apuesto guerrero, montado en blanco corcel, que llevaba a las ancas otro jinete, ambos bien armados, que, acometiendo a los infieles, llevaron la destrucción y el espanto a sus filas. Eran el primero San Jorge, y el segundo un hijo del emperador de Alemania según unos, un caballero de la ilustre familia de los Moncada según otros. Todo el día duró la batalla, y al caer el sol los musulmanes, cansados y extenuados ya de tan larga y encarnizada pelea y comprendiendo que era inútil toda tentativa para salvar a Huesca, emprendieron la retirada por el camino de Almudévar en dirección a Zaragoza. Más de 40.000 musulmanes se dice que perecieron en esta sangrienta jornada, y entre los cadáveres se encontraron 4 cabezas coronadas de otros tantos reyes moros. El conde castellano don García quedó prisionero, pero fue puesto en libertad por don Pedro. La batalla se dio el 25 de noviembre de 1096. Para conmemorarla, el rey acordó adoptar por blasón de su reino la cruz roja de San Jorge sobre campo de plata y en cada uno de sus 4 cuarteles una cabeza negra de moro ceñida con banda blanca. 2 días después se rindió la ciudad de Huesca. En los campos en que se dio la batalla se han encontrado con alguna frecuencia, al hacer excavaciones, armas, monedas antiguas y otros efectos que proceden del botín abandonado después de la batalla, pues allí no se ha dado ninguna otra hasta la que sostuvieron en 27 de mayo de 1837 isabelinos y carlistas. También se han hallado huesos humanos y aun esqueletos completos. Pero ¿qué sabemos de San Jorge? La leyenda, posiblemente originada en el siglo IV, cuenta la historia de Jorge, un romano que tras morir su padre, un oficial del ejército romano de nombre Geroncio, se trasladó con su madre Policromía hasta la ciudad natal de esta, Lydda, actual Lad, Israel. Allí fue educado por su madre en la fe cristiana. Más tarde se incorporó al ejército romano donde no tardó en ascender y antes de cumplir los 30 años fue tribuno y comes.
Fue destinado a Nicomedia como guardia personal del emperador Diocleciano, 284 a 305. En el año 303, la tetrarquía formada por los Augustos Diocleciano y Maximiano, como coemperador, y los 6 ars Galerio y Constancio emitió una serie de edictos que abolían los derechos de los cristianos y exigían a la vez que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Se iniciaba una nueva persecución del cristianismo. Las persecuciones más violentas se produjeron en las provincias orientales. Jorge no cumplió las órdenes y manifestó que él también era cristiano. Fue decapitado frente a las murallas de Nicomedia el 8º día antes de las calendas de mayo a la hora sexta, que equivale al mediodía del 23 de abril del año 303. Este dato aparece en la versión más antigua de la pasión del mártir que debemos a Pasícrates y que es tachada de extravagante por la Iglesia. Los testigos de sus torturas y posterior muerte acudieron a la emperatriz Alejandra de Bizancio para contarle aquel momento. Los mismos convencieron a la emperatriz de que se convirtiera al cristianismo. Su cuerpo fue enviado a Lida, también conocida como Agio Georgiópolis, para que fuera enterrado. Su tumba todavía es venerada por los cristianos, principalmente por los cristianos ortodoxos griegos. En Israel se cuenta que el venerable nació en Lida, Israel, y no en Capadocia, como cuenta la leyenda. Esta historia es dudosa. Sin embargo, su veneración como mártir comenzó relativamente pronto. Se tienen noticias a través de relatos de peregrinos que iban a una iglesia construida en su honor en Diospolis, la antigua Lida, durante la época de Constantino. Hacia los años 518-530, el archidiácono y bibliotecario Teodosio relata que Diospolis era el centro del culto a Jorge. La iglesia fue destruida en 1010 y más tarde reconstruida por los cruzados. En 1191 y durante la Tercera Cruzada en los años 1189-1192, la iglesia fue destruida de nuevo por las fuerzas de Saladino. Una nueva iglesia fue erigida en 1872 y aún se mantiene en pie. En el mismo siglo IV la veneración al santo se extendió al resto del Imperio Romano de Oriente. Más tarde, en el siglo V se extendió a la parte occidental del imperio. En el año 494 Jorge de Capadocia fue canonizado por el Papa Gelasio I, pero lo incluyó junto con aquellos cuyos nombres son justamente reverenciados, pero cuyos actos solo son conocidos por Dios. Esta afirmación no evitaría la creación de diversas historias apócrifas sobre su vida. Según la Enciclopedia Católica, el texto más antiguo preservado sobre la vida del santo se encuentra en el Acta Sanctorum, identificado por estudiosos como un palimpsesto del siglo V, lleno de extravagancias y maravillas más allá de cualquier credibilidad. Hacia finales del siglo VI, el abad irlandés Adomnanus de la abadía de la isla de Iona relata algunas de las leyendas orientales de Jorge recogidas por el obispo galo Arculf en su peregrinaje a Tierra Santa en el año 680. También poseemos el testimonio de las actas griegas realizadas por San Andrés de Creta a finales del siglo VII o comienzos del VIII, más aceptadas por la Iglesia. Estas actas contienen la versión normal aceptada por todos oficialmente. Las actas griegas de San Jorge se conservan en la edición de Lipomano y Surio, según un manuscrito vaticano en latín. Según esta fuente, Jorge nació en Capadocia de padres cristianos. Después de que su padre fuera martirizado, su madre se refugió con él en Palestina. Ingresó en el ejército. Cuando tenía 20 años, muere su madre y hereda una gran fortuna. Marchó a la residencia imperial de Diocleciano en Nicomedia. Cuando estalló la gran persecución del año 303 después de Cristo, distribuyó su riqueza entre los pobres y declaró su fe ante el emperador. Fue condenado a muerte, siendo torturado durante 7 días, 7 años según las actas latinas. Se relatan sucesos como la aparición de un ángel al santo, la victoria sobre el mago Atanasio, su vuelta a la vida desde la muerte, la conversión de la emperatriz Alejandra, la destrucción de las imágenes de los dioses paganos. Esta versión aglutina las versiones anteriores. No obstante, la popularización de San Jorge vino definitivamente con la difusión de la leyenda dorada de Fray Santiago de la Vorágine en torno al 1264, que dio a conocer la leyenda del dragón traída desde Siria por los cruzados. La leyenda del dragón convirtió a San Jorge en un caballero vencedor de la tiranía. Cuenta Santiago de la Vorágine que Jorge llegó a la ciudad de Silca, en la provincia de Libia.
Cerca de la población había un lago donde vivía un dragón muy feroz que tenía atemorizada a la población. Para sobrevivir, los habitantes le ofrecían 2 ovejas cada día, pero cuando se terminó el rebaño no tuvieron más remedio que entregar al monstruo, mediante un dramático sorteo, una persona cada día. Un día la suerte recayó en la hija del rey. Cuando la doncella, llorando, caminaba hacia su destino, se encontró con el caballero, quien le dijo: «En nombre de Cristo, te ayudaré». San Jorge fue a buscar al dragón, y tras una dura lucha hundió su lanza en el cuerpo de la bestia. Una versión de la leyenda dice que lo mató allí mismo, y que de su sangre brotó un rosal de flores rojas. Otra sostiene que llevaron al animal herido a la ciudad, y que San Jorge dijo al rey que si se convertían y se bautizaban mataría al dragón. Los habitantes se convirtieron y San Jorge mató al dragón. La capilla de Aragón de la Catedral de San Juan en Malta está dedicada a San Jorge. La pintura titular es obra de Mattia Preti y es considerada como una de sus obras maestras.